¿Qué está pasando? Ay, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Pues bien, empezamos hablando de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, junto con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dado a conocer esta tarde las regiones que pasarán el próximo lunes 11 de mayo a la fase 1 de desescalada del plan presentado por el Gobierno. Esta decisión tiene lugar tras la reunión con las diferentes comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. Las comunidades autónomas habían enviado esta semana las propuestas de cambio de fase y o el planteamiento de nuevas actividades no contempladas. El proceso de desescalada, que consta de 4 fases, será gradual, asimétrico y coordinado con las comunidades autónomas y también modificable en función de la evolución de la epidemia en cada uno de los territorios. Poco más de la mitad de la población española está en condiciones a partir del lunes, por tener unas medidas correspondientes a la fase 1, a desescalar. Esto es lo que ha destacado el Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, durante su comparecencia. Exactamente el 51% de la población española el próximo lunes estará ya en fase 1. En este sentido, las provincias pasan de fase en función a criterios marcados por las autoridades sanitarias, valoradas en su conjunto, como la capacidad asistencial del sistema sanitario, los datos epidemiológicos en cada territorio, las medidas de protección implantadas, la información sobre la movilidad y los datos socioeconómicos. Además, se podrá pasar de una fase superior a otra inferior si aparecieran nuevos brotes. ¿Qué regiones tendrán que esperar entonces para pasar de fase? Pues bien, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha rechazado la petición de la Comunidad de Madrid de pasar a la fase 1 de la desescalada. No obstante, fuentes del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid han señalado que volverán a solicitar de nuevo el cambio de fase para el próximo lunes 18 de mayo. Donde dentro de la Comunidad de Castilla-La Mancha, las provincias de Toledo, Albacete y Ciudad Real tampoco pasan a la fase 1. Cabe recordar que esta comunidad es la más afectada después de Madrid y Cataluña por la epidemia y por el número de personas fallecidas a causa del COVID-19. En el caso de Castilla y León, ninguna provincia pasa a la fase 1, pero por sus idiosincrasias particulares, en un total de 26 zonas básicas de salud, se permitirá pasar a la fase 1 de 26 zonas básicas de salud de Castilla y León. Pasarán a la fase 1 ninguna provincia completa. Respecto a Cataluña, tampoco pasa ninguna provincia, pero también pasarán zonas de la comunidad catalana que pasarán a fase 1, que estas zonas son Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona y al Pirineu y Aran. El resto de territorios de la comunidad se mantendrá en fase 0 hasta que la situación de la epidemia permita avanzar. La Comunidad Valenciana tampoco pasa a la fase 1. Aquí tenemos el mapa de quienes pasan y que no. La Comunidad Valenciana, decíamos, tampoco pasa a la fase 1, pero por la buena evolución epidémica en algunos departamentos sanitarios, sí que se permitirá que un departamento en Castellón, 3 en Valencia y 6 en Alicante, concretamente los departamentos de salud de Vinaròs, Requena, Xàtiva, Ontinyent, Gandía, Alcoi, Denia, Marina Baixa, Elda, Orihuela y Torrevieja pasarán a la fase 1. En el caso de Andalucía, no pasarán a la fase 1 las provincias de Granada y Málaga,
aunque es cierto que su evolución en las últimas semanas es muy buena y están cercanas a pasar a la fase 1. Esos son los territorios que pasan, que no pasan y pasan, los más destacados. Pero vamos a recordar en concreto todas las zonas que pasan y no pasan, porque no hemos nombrado todas. Estas zonas son, las zonas que pasan a la fase 1 son Galicia en su totalidad, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Extremadura, Murcia, Baleares y Canarias, y también Melilla y Ceuta. Todas estas comunidades autónomas pasan directamente a la fase 1, en su totalidad. En el caso de Castilla y León, avanzan 26 zonas básicas de salud, que se tratan en Ávila de Múñico, en Burgos, Sedano, Valle de Losa, Quintanar de la Sierra, Espinosa de los Monteros, Pampliega y el Valle de Mena. En León, Truchas, Matallana de Torío y Riaño. Y en Palencia, Torquemada. En Salamanca, Robleda, Aldevila de la Ribera, Lumbrales. En Zamora, Alta Sanabria, Alta Sanabria, Carvajales del Alba, Tabara, Miranda del Castañar, Santibáñez de Vidriales, Alcañices, Corrales del Vino y Valdelpano. En Valladolid pasan Alejos, Mayorga de Campos y Esguevillas de Esgueva. Y en Soria pasa Pedro Manrique. En el caso de Castilla-La Mancha, los de antes eran Castilla y León, caso de Castilla-La Mancha, pasan las provincias de Cuenca y Guadalajara. Y no lo hacen, no pasan ni Ciudad Real, ni Albacete, ni Toledo. ¿Qué zona? Las zonas de Cataluña avanzan las zonas de Terres de l'Ebre y Camp de Tarragona, en la provincia de Tarragona, y Alt Pirineu en la provincia de Lleida. El resto de zonas no pasa. En el caso de la Comunidad Valenciana, avanzan 10 zonas básicas de salud, que son en Castellón, Vinaròs, en Valencia, Requena, Xàtiva, Ontinyent y Gandía. Y en Alicante, Alcoi, Denia, La Marina Baixa, Elda, Orihuela y Torrevieja. En Andalucía avanzan las provincias de Almería, Sevilla, Córdoba, Huelva, Jaén y Cádiz. Y no avanzan, seguirán en la fase 0 Granada y Málaga. Madrid, como ya se sabía durante todo el día de hoy, no avanza en su totalidad en la fase 1. No, sigue todo Madrid en fase 0. ¿Qué va a suceder a partir de ahora? Pues bien, todas aquellas fases que han avanzado, todas aquellas zonas que han avanzado a la fase 1 podrán pedir, deberán esperar como mínimo 14 días para volver a evaluar si puede avanzar a la siguiente fase o si se mantienen en la misma fase o incluso si retroceden una fase. Es decir, que todas tendrán que esperar un mínimo de 2 semanas para progresar. Además, también en el caso de aquellos territorios que no han pasado a la fase 1, que no han cambiado de fase, o que no han pasado los 15 días en fase 1, recordemos que Formentera y 4 islas Canarias ya llevan una semana en fase 1, por lo tanto podrían cambiar el lunes 18 de fase a fase 2, pero bueno, ya lo veremos, no nos adelantemos. Todas aquellas zonas que no han pasado de fase podrán pedir a partir del próximo lunes
iniciar una nueva evaluación técnica para analizar los datos de dichos territorios para detectar cualquier cambio de tendencia y así, si empeorasen, actuarían, y si no, pues posiblemente cada viernes conoceremos el lunes siguiente qué fases avanzan, qué fases se mantienen, qué zonas, mejor dicho, avanzan, qué zonas se mantienen y qué zonas retroceden. Eso lo conoceremos cada viernes para aplicar al lunes siguiente. Más detalles. Mañana va a haber más detalles de qué se podrá hacer, qué se modificará o no en la fase 1. Como por ejemplo, las zonas horarias que posiblemente se modificarán en la fase 1 para poder, sobre todo en aquellas comunidades donde ya empieza a hacer bastante calor a la hora de salidas, principalmente de los niños, modificar esta hora de salida, este horario de salida para los niños. En cuanto al tema de horas, es muy importante de los horarios. Uno puede salir tranquilamente, o sea, el tema de los horarios son para salir a pasear o a hacer ejercicio. Pero si tú sales para hacer una de las actividades permitidas, por ejemplo, ir de compra a un restaurante, perdón, de compra a un supermercado, ir a un negocio donde tengas hora o no, pero para adquirir algún producto de algún negocio o para irte a tomar algo a la terraza de un bar, no es necesario hacerlo dentro de tu horario. Es preferente, pero no es necesario. Es decir, el horario es para paseos o para hacer ejercicios, no para hacer actividades permitidas. Entonces hay que respetar ese horario y lo más importante es respetar la distancia social, ya sea en un restaurante, en un bar. La distancia social es lo más importante en este momento. Por lo tanto, hay que mantener esta distancia social siempre que sea posible. Ya lo sabéis. Así que la responsabilidad individual es lo más importante para esta evolución. En cuanto al resto de condiciones, recordemos que se podrá, a partir del lunes, en aquellas comunidades que pasen a la fase 0, que pasen a la fase 1, se podrán abrir las terrazas de los bares y restaurantes siempre con el 50% de aforo de los bares de dichas terrazas. Solo para los que pasen a la fase 1. También, lógicamente, estará permitido pedir para recoger en local o la entrega a domicilio. Eso en el caso de restauración. En el caso de educación y en el caso de trabajo se siguen las mismas condiciones que la fase 0. Y en el caso de comercio se permite la abertura de locales, de todo tipo de locales comerciales, eso sí, sin necesidad de cita previa, no como era no como es en los que están en la fase 0, no será necesario cita previa, pero se tendrá que la capacidad máxima del local es 1/3 de la capacidad normal. 1/3 de la capacidad, respetando siempre las medidas de higiene y seguridad en todos los casos. Antes de terminar con este bloque, me gustaría recordaros y pediros, ya que no va a haber ya programa hasta el lunes, porque hoy es viernes, me gustaría recordaros y pediros, por favor, que salgáis con responsabilidad estos días. Que salgáis con responsabilidad estos días. Que si ya hay mucha gente, evitéis salir. Que podamos salir no quiere decir
que tengamos que salir. Seamos responsables para poder pasar de fase todos.